investigación habla acerca de la contribución de los bosques en los procesos biogeoquímicos y cómo estos son tan importantes en el proceso de dichos ciclos, y al mismo tiempo cómo los bosques son fundamentales para la vida en el planeta Tierra, debido a su gran importancia en los ciclos biológicos, pasan por diversos para de elementos orgánicos, de cálculos hacia los a elementos orgánicos y viceversa. Contribuyen los bosques a los diferentes ciclos biogeoquímicos. La investigación se enfoca en los esenciales: carbono, azufre, nitrógeno, fósforo, oxígeno. Se genera el interés de conocer los ciclos como los bosques, también cómo ayudan a realizar los que se lleva a cabo. Se la contribución en los ciclos biogeoquímicos mediante la y análisis de datos sobre los ciclos biogeoquímicos contribuir a los objetivos creando un ciclo que combina a ambos grupos para los bosques pueden contribuir al cambio climático a través de su influencia en el ciclo global del carbono. Almacenan grandes cantidades de carbono atmosférico, lo llegan a intercambiar mediante la fotosíntesis, lo liberan cuando llegan a sufrir dichas alteraciones y pueden ser objeto de prácticas de ordenación forestal capaces de modificar su función en ese ciclo. Estudios recientes llegan a indicar que la ordenación local de los bosques, con miras al secuestro del carbono, podría reducir las emisiones del CO2 en una proporción equivalente del 11 al 15% de las emisiones producidas por la quema de combustible fósil durante el mismo periodo. Los árboles y otras partes de los ecosistemas boscosos secuestran el carbono y buena parte de ese lo liberan en forma de CO2, solo si se llega a talar el bosque. Parte del CO2 adicional producido por la actividad humana es absorbido por las plantas o el océano, pero estos procesos no contrarrestan completamente el aumento, por lo que los niveles de CO2 se elevan cada vez más. Dicho ciclo desempeña una función de relieve al regular la concentración atmosférica del dióxido de carbono, importante gas del efecto invernadero. La concentración creciente de CO2 en la atmósfera contribuye al calentamiento de la Tierra y por consiguiente al cambio climático. Los bosques, ya sean templados y boreales, constituyen un sumidero neto de carbono que absorbe aproximadamente 0,7 más 0,2 pg al año. Eso significa que estos bosques ya contrarrestan en parte de las emisiones debidas a la quema de combustible fósil. Yo les hablaré acerca del ciclo del azufre. Primero que todo, el azufre es un elemento secundario. Esto no quiere decir que sea menos importante que los elementos primarios, pues cumple una función en la Tierra, la cual es ser constituyente estructural de compuestos orgánicos, algunos de los cuales son únicamente sintetizados por las plantas, como es el caso de los aminoácidos como la cisteína, cistina y metionina, y algunas vitaminas y coenzimas. Ya entrando en el tema, ¿cómo se da el ciclo del azufre en la Tierra? Pues este empieza en la litosfera, la cual es la capa más superficial de la Tierra y el principal depósito de este elemento. El azufre lo vamos a encontrar en primera instancia como iones sulfatos, que son sales presentes en el suelo. Estos son absorbidos por las plantas por medio de sus raíces para ser convertidos en sulfuros por reducción y pasan a integrar las proteínas que forman los cuerpos de las plantas y pasando a convertirse en alimento para otros organismos como son los herbívoros. Y estos al
alimentarse de ellas obtienen el azufre que requieren para su nutrición. Entonces el azufre va viajando por toda una cadena larga alimenticia en la naturaleza. Entonces se nos presenta la interrogante: ¿qué tipo de bosques contribuyen a este ciclo del azufre? Pues el azufre se encuentra en la mayoría de los suelos. En algunos es más pobre que en otros. Pero se ha determinado que los bosques templados de conífera, estos se encuentran en el hemisferio norte, en las zonas donde el clima es templado o frío, y se destaca por sus grandes extensiones. Los suelos de estos bosques son ácidos, ya que contienen un pH de valor inferior a 5,5 durante la mayor parte del año. Es decir, que este tipo de bosques tienen una mayor proporción de azufre, permitiéndoles a los árboles de estos bosques que absorban este nutriente en mayor proporción. Ciclo del nitrógeno. El ciclo del nitrógeno es uno de los más abundantes en la superficie terrestre. Es utilizado por las plantas para producir hojas y mantener un buen color verde. Se dice que es un macronutriente esencial que forma parte de biomoléculas como proteínas, ácidos nucleicos, porfirinas y alcaloides. Se dice que el ciclo del nitrógeno compone alrededor del 78% del volumen de la atmósfera de la Tierra. La materia orgánica del suelo es la principal fuente de nitrógeno para las plantas. También dice que es parte del nitrógeno que toman los árboles a través de sus raíces, vuelven al suelo con restos vegetales y de este modo el nitrógeno está continuamente circulando en el ecosistema. En el ciclo del nitrógeno, la vegetación transfiere el nitrógeno al suelo en forma orgánica y las plantas lo captan de forma inorgánica. A esto se le denomina mineralización, que es un proceso clave en el ciclo de este bioelemento. Ahora nos preguntamos, ¿de dónde proviene ese nitrógeno? En el mundo natural proviene de las bacterias. El nitrógeno ingresa al mundo de lo vivo por medio de las bacterias y otros procariontes unicelulares, que convierten el nitrógeno atmosférico en N2 en forma biológicamente utilizables mediante un proceso llamado fijación del nitrógeno. El ciclo del nitrógeno contribuye a los bosques caducifolios. Dice que son acumuladores de nitrógeno, pues las entradas superan a las salidas, las pérdidas de nitrógeno por erosión y lixiviado son bajas, mientras que en algunos bosques se ha identificado la desnitrificación como la vía principal de salida. En los bosques caducifolios, la cantidad de nitrógeno que entra por las precipitaciones está en función de la proximidad del ecosistema en zonas que tengan una actividad industrial y agrícola muy importante. Por otra parte, las copas de los árboles pueden aumentar estas entradas debido al impacto de aerosoles y a la absorción de gases en superficie. El ciclo del fósforo. Este, a pesar de ser uno de los más lentos, es uno de los más importantes en el ecosistema mismo, ya que este elemento es muy vital, ya que al ser muy escaso, también es muy importante para los seres vivos, ya que se encuentra en el ADN, en las macromoléculas, y también es un limitante para el crecer o no de los ecosistemas acuáticos. El fósforo se encuentra en iones fosfatos, en los cuales se generan a través del desgaste de las rocas, en los cuales atraviesan el suelo, llegan a los mantos acuíferos y a su vez llegan a los ríos y a su vez llegan a los mares o océanos. Así también pueden llegar a los océanos a través de lo que son desechos o restos de seres vivos, también de los minerales de fosfato que hay en el suelo, así también a través de los fertilizantes. Este es un limitante muy importante para el crecer de las plantas, ya que éstas la absorben a través de sus raíces en la corteza terrestre y a su vez al crecer estas ayudan a los animales a poder alimentarse y a su vez así sigue un ciclo y eso ayuda a poder mantener bien y tener un buen ecosistema. Este también al estar en la atmósfera ayuda a lo que es a contrarrestar el efecto invernadero, ya que esto ayuda a lo que es el crecimiento
y a ayudar a crecer bastante grandes lo que son los bosques. Los bosques también juegan un papel muy importante en lo que son los ciclos bioquímicos, específicamente en el ciclo del fosfato, ya que al contribuir con lo que son las rocas, los desechos animales, entre otras cosas, podemos deducir de que todos los bosques, ya sea tropical, subtropical, templado o boreal, ayudan a contribuir de gran manera a lo que es el ciclo del fósforo, ya que en todos esos bosques podemos encontrar rocas, desechos animales, minerales en el suelo, y a su vez todos esos bosques pueden desembocar en océanos, con lo cual podemos encontrar lo que son las rocas oceánicas y los guanos, que son los desechos o excrementos de aves marítimas, donde podemos encontrar una gran cantidad de fosfato. El ciclo del oxígeno. Este ciclo se describe como el movimiento del oxígeno dentro de los tres depósitos principales de la Tierra, conocidos como la litosfera, la hidrosfera y la atmósfera, quienes constituyen la biosfera de la Tierra. El ciclo del oxígeno está caracterizado por su combinación del ciclo del oxígeno entre el carbono y agua. Aproximadamente un 21% del oxígeno se encuentra en la atmósfera. El oxígeno es una forma vital y necesaria para cada ser u organismo que habita en este planeta. Se conoce también a este ciclo como un ciclo gaseoso. El oxígeno es el segundo elemento más abundante en la atmósfera, seguido por el nitrógeno y por supuesto el segundo más abundante en la hidrosfera tras el hidrógeno. El ciclo del oxígeno puede incluir la producción de dioxígeno u oxígeno molecular de dos átomos. Esto gracias al proceso de la hidrólisis que se lleva a cabo durante la fotosíntesis que realiza cada organismo fotosintético. Por su abundancia y su gran reactividad, este ciclo se conecta con otros ciclos, como ya lo mencionaba anteriormente, entre el ciclo de carbono, nitrógeno y el ciclo del agua. Por ello podemos decir que este ciclo es un ciclo multicíclico. El ciclo del oxígeno y el ciclo del carbono están ciertamente relacionados, ya que ambos se involucran en procesos de la creación, es decir, fotosíntesis y destrucción, es decir, respiración y combustión de la materia orgánica. Los bosques producen parte del oxígeno que es utilizado para que los seres vivos puedan respirar. Ayudan de igual manera a la regulación del clima, ya que absorben el dióxido del carbono. Se estima que los bosques contienen aproximadamente un 50% de carbono más que la atmósfera. Los bosques renuevan el aire que respiramos, ayudando así la filtración de la contaminación y la regulación del viento. Bueno, tengan buenas tardes. Yo les voy a explicar un poco acerca del ciclo de hidrógeno. El ciclo de hidrógeno es un ciclo biogeoquímico que describe la sucesión de las modificaciones que sufren las distintas formas de hidrógeno, es decir, dihidrógeno, nitrato, nitrito, amoníaco, hidrógeno orgánico, que serían proteínas. Este también consiste en fuentes bióticas vivas y abióticas, que serían las no vivas, en sumideros de compuestos que contienen hidrógeno. El hidrógeno es el elemento más abundante en el universo, según lo que se sabe. Entre las principales importancias del ciclo de hidrógeno están: permite la descarbonización en la industria empleándose como materia prima o para la generación de calor de procesos. Permite la descarbonización de la energía en los hogares. También nos sirve como materia prima para diferentes combustibles combinados con CO2 secuestrado. ¿Cómo contribuyen los bosques a este ciclo?
Los bosques son de gran importancia en el ciclo del agua, ya que son fundamentales para ayudar a mantener una elevada calidad de esta, influyen en la cantidad disponible y contribuyen a la reducción de riesgos relacionados con el agua, como desprendimientos de tierra, inundaciones y sequías. Gracias. Conclusiones. Los bosques tienen una contribución muy importante en lo que a los ciclos biogeoquímicos se habla, porque sin los bosques, la mayor cantidad de actividades por las cuales los ciclos oxígeno, carbono, azufre, fósforo, nitrógeno e hidrógeno no se llevarían a cabo. Los ciclos biogeoquímicos son vitales para la sostenibilidad de los bosques y los ecosistemas mismos, ya que sin estos la vida acabaría al faltar todos los elementos, los cuales a pesar de no ver, son la base de la vida misma y de forma recíproca. Los bosques son vitales para el ciclo de oxígeno, carbono, azufre, fósforo, nitrógeno e hidrógeno. Las plantas, los árboles y bosques, sin importar su tipo, como puede ser tropical, subtropical, templado o boreal. Estos facilitan y son la base para mantener estos ciclos en proceso, por lo cual se concluye que los bosques son una de las bases más importantes de los ciclos biogeoquímicos, ya que sin estos ciclos ninguno de los antes ya mencionados podría desarrollarse. Por esa razón, el 31% de la superficie global son bosques, los cuales mantienen el equilibrio constante al desarrollo de los ciclos biogeoquímicos.